Buenas tardes chicos, con ustedes el profe Joan y el día de hoy vamos a ver el tema de polígonos. Entonces, ¿qué es un polígono? Un polígono es una figura geométrica cerrada compuesta por segmentos que se unen en sus extremos. Esto quiere decir que un polígono no permite curvaturas ni permite cruces en los lados a excepción de sus puntos extremos. Eso quiere decir que no permite tipo de cruces en los lados. Ahora vamos a ver las partes de un polígono. Entonces, vamos a ver esencialmente 5 elementos de un polígono. Empecemos con los lados. Los lados son los segmentos que conforman el polígono. Siempre se nombran con letras minúsculas. ¿Listo? Aquí, a mano izquierda y a mano derecha, encontramos dos recuadros, dos recordatorios. A la izquierda tenemos el origen de la palabra polígonos, que viene del griego, polis, que quiere decir muchos, y gonía, que quiere decir ángulos, muchos ángulos. Y a mano derecha encontramos algunas letras griegas que la vamos a utilizar para nombrar los ángulos, que ya los vamos a ver. Entonces los lados son los segmentos que forman el polígono. Los vértices son los puntos donde se unen los lados. Siempre se nombran con letras mayúsculas, en este caso A, B, C, D y E. Los ángulos internos son los ángulos que se forman a partir de los lados consecutivos al interior del polígono, que son los que se encuentran aquí en verde, y se nombran con letras griegas minúsculas. Por eso aquí coloqué algunas para que nos las aprendamos y las identifiquemos. Entonces tenemos acá alfa, beta, gamma, delta y épsilon, las verdes. Además de esto tenemos los ángulos externos. Los ángulos externos son los ángulos que se forman por un lado y la prolongación del lado consecutivo. Entonces yo aquí marqué algunos, ¿sí? Los ángulos externos son suplementos de los ángulos internos, ¿de acuerdo? También se nombran con letras griegas minúsculas. Entonces en este caso tenemos, por ejemplo, beta, iota, kappa, zeta y eta. Y por último tenemos las diagonales. Las diagonales son unos segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Si fuesen consecutivos serían lados. Entonces, cuando uno o dos vértices no consecutivos se llaman diagonales. Aquí tenemos una en morado, pero tenemos muchas diagonales dentro de este polígono. En este polígono en particular tenemos 5 diagonales, que se pueden trazar 5 diagonales. Ahora bien, los polígonos se pueden clasificar. Se pueden clasificar de 3 formas. Según su forma, según la medida de sus ángulos internos y los lados, y según el número de lados que tenga. Primero los vamos a clasificar según su forma. De acuerdo a su forma se pueden clasificar en dos tipos. Se clasifican en convexos y en cóncavos. Los convexos son los polígonos en los cuales todos sus ángulos internos miden menos de 180 grados. Todos deben medir menos de 180 grados. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Este es un polígono y los 3 ángulos están marcados y medidos, miden menos de 180 grados. La diferencia de los cóncavos. En los cóncavos, si tengo por lo menos un ángulo interno al interior, un ángulo interno con más de 180 grados, automáticamente ese polígono se convierte en un polígono cóncavo. Aquí tenemos un ángulo de 267.74 grados, lo cual implica que este polígono es un polígono cóncavo. Además de esto, tenemos un segundo criterio para identificar polígonos cóncavos y polígonos convexos, que son las diagonales. En un polígono convexo, todas sus diagonales siempre van a quedar
por dentro del polígono. Aquí en este caso, por ejemplo, estoy trazando todas las posibles diagonales y todas quedan al interior del polígono. Mientras que en un polígono cóncavo, por lo menos una de sus diagonales se encuentran al exterior. Entonces miremos esta diagonal. La voy a trazar con otro color para que se pueda ver mejor, con negro. Vemos que esta diagonal que estoy trazando acá se encuentra al exterior del polígono. Con que una sola, por lo menos una diagonal ya se encuentre por fuera del polígono, ese es suficiente criterio para determinar que el polígono es un polígono cóncavo. Ahora vamos a ver el segundo criterio, que es la clasificación según la medida de sus ángulos internos y de sus lados. Entonces, tenemos que en esta clasificación tenemos dos tipos de polígonos también. Los polígonos regulares y los polígonos irregulares. En los polígonos regulares, todos los lados miden lo mismo. Acá tenemos un polígono y todos los lados miden 4. Y todos los ángulos internos miden igual, 135, 135 y todos los ángulos internos también miden 135 grados. Este polígono lo nombramos como un polígono regular. Si un polígono no cumple con alguna de las dos condiciones para ser regular, entonces lo llamamos un polígono, simplemente un polígono irregular. ¿Qué es lo que pasa aquí con este polígono? Este polígono no tiene ni los lados iguales ni los ángulos iguales. Puede que tenga los lados iguales, pero los ángulos no, entonces no cumple. Debe cumplir las dos condiciones, tanto de los lados como de los ángulos, para que un polígono sea regular. Si deja de cumplir por lo menos una de las dos condiciones, automáticamente se convierte en un polígono irregular. Un recordatorio. Si todos los polígonos regulares deben tener sus lados y sus ángulos iguales, entonces todos los polígonos que sean regulares van a ser convexos. Por último, tenemos la clasificación de los polígonos según el número de lados. Entonces, según el número de lados, cada polígono recibe un nombre. Si el polígono tiene 3 lados, se llama un triángulo. Y aquí tenemos un ejemplo. Si tiene 4 lados, se llama cuadrilátero. Y aquí tenemos un ejemplo. Si tiene 5 lados, se llama pentágono. Y aquí tenemos un ejemplo de un gráfico. Si tiene 6 lados, se llama hexágono. Y aquí tenemos un ejemplo. Si tiene 7 lados, se llama un heptágono. Y aquí tenemos un ejemplo. Si tiene 8 lados, se llama octágono. Y aquí tenemos un ejemplo. La forma del polígono varía. Pueden ser cóncavos, pueden ser convexos, pueden ser regulares, pueden ser irregulares. Pero de acuerdo al número de lados recibe un nombre en específico. El único polígono que no puede ser cóncavo son los triángulos. No podemos dibujar un triángulo que sea cóncavo. Y para finalizar vamos a ver dos observaciones bastante pequeñas. ¿Cómo calcular el número de diagonales de un polígono? Sin necesidad de dibujarlas todas, sería bastante dispendioso, por ejemplo, trazar las diagonales de un icoságono, que es un polígono de 20 lados. ¿Y cómo calcular la suma de todos los ángulos internos de un polígono? Entonces vamos a empezar con el número de diagonales de un polígono. Para poder calcular el número de diagonales de un polígono, lo único que hago es utilizar esta fórmula, donde n es el número de lados que tenga mi polígono. Multiplico el número de lados por el número de lados disminuido en 3 y el resultado lo divido entre 2. Aquí tenemos un ejemplo. En un hexágono tenemos que el hexágono tiene 6 lados. Entonces, reemplazo en la fórmula, que es esta, cada n por el número 6,
que fue lo que hice acá. Después de eso, entonces resuelvo primero el paréntesis y digo 6 menos 3 me da 3, que es este 3 que apareció acá. Hago la multiplicación, 6 por 3, 18, que es lo que tengo acá. Y por último la división, 18 dividido 2 me da 9. Esto quiere decir que un hexágono, en total, sin necesidad de trazar ni de dibujar, ya sé que en un hexágono se pueden trazar 9 diagonales. Ahora, en la suma de los ángulos internos de un polígono. Entonces, ¿cómo calcular la suma de todos los ángulos internos de un polígono? Muy sencillo. Acudo a la siguiente fórmula. Multiplico 180 por el número de lados disminuido en 2. Por ejemplo, en un pentágono yo reemplazo cada n de la fórmula por el número de lados que tenga mi polígono. En este caso un pentágono, recordemos que tiene 5 lados, entonces reemplazo la n aquí por 5. Resuelvo el paréntesis, 5 menos 2 me da 3, que es este que está acá, y 3 por 180 me da 540. Quiere decir que la suma de los ángulos internos de un pentágono me da 540 grados, sin necesidad de medirlos y sumarlos. Ya sé que que todos suman 540 grados. ¿Esto para qué me sirve? Por ejemplo, si yo tengo un pentágono y conozco 4 ángulos, ya puedo encontrar el quinto. Entonces miro cuántos vale la suma de los ángulos internos y le resto lo que ya tengo por los otros 4. De aquí, ¿qué se puede hacer? Si yo tengo un polígono regular, recordemos que un polígono regular, todos los ángulos internos miden lo mismo. Entonces, si yo encuentro la suma, por ejemplo, de un pentágono, son 540 grados. 540 grados. Un pentágono regular, estábamos hablando, la suma son 540 grados. Si quiero saber cuánto mide cada ángulo, pues divido los 540 entre 5, que me da 108 grados. Quiere decir que en un polígono regular, ojo, en un polígono regular, no en todos los polígonos, solamente los polígonos regulares. Cada ángulo interno mide 108 grados. Eso sería todo, chicos. Un buen día para todos. Gracias. Chao, chao.